Hola, muy buenas tardes. Ya comenzamos la revista De Mirada en Mirada, un espacio para reflexionar, donde tendremos una invitada en estudio, una periodista desde exteriores y una colaboración especial de una psicóloga. De Mirada en Mirada abordaremos el papel del lenguaje en el proceso de aprendizaje. Y como habíamos anunciado, De Mirada en Mirada tendrá varios especialistas que nos ayudarán a tener una mayor comprensión sobre orientación social. Y como habíamos anunciado, De Mirada en Mirada reunirá varios especialistas que nos aportarán una mayor comprensión sobre orientación social. Para esto tenemos en el estudio a nuestra invitada de hoy. Ella es Josefa Calderín, quien es especialista del Centro de Orientación y Diagnóstico de nuestro municipio, a quien ya le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Josefa. Buenas tardes. Bueno, ya mencionábamos el tema que vamos a tratar en el programa, que es el papel del lenguaje en el proceso de aprendizaje. Pero bueno, antes de adentrarnos en el tema, vamos a ver el trabajo periodístico en la sección Mirando la Realidad, a cargo de la periodista Yaniris Blanco. Bueno. La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, ya que de él depende el correcto funcionamiento de otras áreas como la cognitiva, la social, emocional y los procesos de autorregulación de la conducta, ya que en sí es un medio por el cual pensamos y nos desarrollamos. La familia y la escuela ejercen influencia determinante. Por un lado, siendo la familia el primer entorno comunicativo y socializador, debe generar un entorno rico en experiencia hasta que haga su aparición la escuela en la vida de un niño. Estos contextos están ligados y el potencial positivo de ambos se amplifican si trabajan juntos por un mismo fin: contribuir al desarrollo físico, emocional e intelectual de los niños y niñas. Yaniris Blanco, De Mirada en Mirada. Luego de ver el trabajo periodístico, ya comenzamos con el tema que nos ocupa, y es qué papel juega el lenguaje en el aprendizaje del niño. Como ya habíamos abordado en el programa anterior, el lenguaje es un instrumento de cognición y socialización, y como instrumento de cognición es a través del lenguaje que nosotros recibimos toda la historia social que nos precede. Cuando hablamos de historia social, hablamos de todo el conocimiento precedente. Lo adquirimos en el hogar y en la escuela, porque en el hogar hay un primer aprendizaje, como había dicho, un primer aprendizaje de las cuestiones fundamentales, pero también está el nivel informativo que nos ofrece la familia, que es también un aprendizaje, porque todos los contextos son de aprendizaje y todos a través de el proceso de comunicación, fundamentalmente con el lenguaje. Nosotros pensamos en palabras, podemos hacer planes en palabras, porque es toda esa información que guardamos y que corresponde al proceso de abstracción, que todo lo que vemos en palabras somos capaces de abstraernos de ello, es decir, hablar fuera de la presencia del objeto o fenómeno, porque lo tenemos almacenado en nuestra memoria verbal. Entonces, a través del lenguaje decimos que aprendemos. Por tanto, el lenguaje juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, sobre todo en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y de otros aprendizajes también, porque el niño en cada año de vida tiene logros que corresponden con la lengua materna. Todo año de vida tiene logros correspondientes a ese desarrollo de la comunicación. Es decir, lo que ya yo había hablado del primer año, todo lo que se lograba en el primer año hasta los 3 años. Pero el niño en preescolar, vamos a decir, en el grado preescolar, en el proceso de aprendizaje de la lengua materna, tiene desarrollo del lenguaje,
tiene materias o tiene áreas que le van a permitir conversar, expresarse en oraciones completas, poder narrar un cuento o una secuencia. Ya para el primer grado, ¿qué sucede? En el primer grado el niño tiene que ser capaz de describir, de tomar dictado, de conocer todos los sonidos y las grafías del código, es decir, digamos los grafemas, que son las letras, y sus fonemas, que son los sonidos que se corresponden con estas letras del código de la lengua materna. Es decir, el lenguaje tiene un papel fundamental en este proceso de aprendizaje. Y vamos a hablar del lenguaje dialogado, del lenguaje monologado, porque cuando el niño está jugando, muchos niños ustedes ven que juegan y hablan solos, son generalmente los niños que más desarrollo del lenguaje tienen, para llegar a estos monólogos o soliloquios, donde él habla con los juguetes, le atribuye quizás a los juguetes funciones que tienen que ver con todo lo que está a su alrededor y con todo lo que sucede en su entorno familiar. Igual imitan con sus juguetes a sus educadoras en los círculos infantiles. Es decir, el lenguaje lo es todo para aprender. Claro, tenemos personas que no van a aprender mediante el lenguaje articulado, que tienen otras formas de comunicación, porque los niños que están afectados auditivamente pueden aprender a través de los dactilemas o la lengua de señas. Pero tenemos los niños con trastorno del espectro autista que van a aprender a través de la lectura global y van a aprender a través de los pictogramas. Es decir, a través de diferentes formas de comunicación. Pero son esas formas de comunicación a través de las cuales ellos van a recibir todo el cúmulo de información que va a propiciar su aprendizaje. Josefa, ¿y qué sucede cuando el desarrollo del lenguaje del niño se encuentra por debajo del grupo etario? Bueno, cuando el desarrollo del lenguaje está por debajo del grupo etario, empiezan los problemas en el aprendizaje. Los problemas en el aprendizaje porque si yo no soy capaz de comprender lo que se me está diciendo, mis respuestas no son correspondientes con la pregunta, con lo que se me está preguntando. Y ahí comienzan problemas de comprensión. Si yo no soy capaz de, digamos, en el grado preescolar, tener un lenguaje que me permita narrar, mi lenguaje secuencial va a estar afectado. Si tengo muchas afectaciones en la pronunciación, cuando hablo de muchas, hablo, digamos, de los trastornos de pronunciación complejos, a veces hay sonidos de los que no me voy a apropiar. Y ejemplo, si yo no me apropio de las L, de la L, como sonido, el sonido L, los artículos se me afectan. Entonces, cuando yo vaya a expresarme gramaticalmente, yo tengo afección. Si yo no me expreso, no expreso artículos, generalmente las oraciones no están completas. Exactamente. Si yo no tengo un lenguaje desarrollado, cuando yo vaya, digamos, en el tercer grado a trabajar con sinónimos y antónimos, estoy afectado porque no soy capaz de tener mucho vocabulario. Y cuando no tengo mucho vocabulario, se me afecta también la construcción textual. Se me afecta la construcción textual, la búsqueda de sinónimos y antónimos, o la búsqueda de adjetivos, porque estos niños, los niños que se les retrasa el lenguaje, ¿qué sucede? La adjetivación, cuando vas a ver, los únicos adjetivos que tienden a emplear son aquellos que están directamente relacionados con lo que ven. Grande, pequeño, o el color, pero generalmente no utilizan otros adjetivos
para los objetos, para los fenómenos, porque no están visualizados por ellos, porque quizás los problemas de abstracción están generados porque si yo no amplío mi vocabulario, tampoco amplío todo ese proceso de imaginación, de abstracción. Vamos a ver, los niños en la primera infancia emplean los objetos sustitutos. Los objetos sustitutos son aquellos que le permite por su imaginación emplear quizás un cuchillito que tengamos aquí como peine. Sí, imaginaciones. La imaginación infantil, que es amplia, pero si yo no tengo desarrollo del vocabulario, generalmente los objetos sustitutos no lo empleo. No lo empleo porque mi imaginación también se retrasa junto con el lenguaje. Sí. El lenguaje está en el medio de los procesos psíquicos, se le llama el mediatizador de los procesos psíquicos, por eso la importancia que nosotros le damos en ese proceso de aprendizaje. Y no es el que le damos, sino el que realmente tiene. Bueno, te propongo una primera pausa y después seguimos entonces dialogando sobre el tema. El éxito escolar es un esfuerzo conjunto. Las experiencias de aprendizaje exitosas empiezan en casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres en la educación de sus hijos, mucho más seguro será que los niños tengan éxito en la escuela y en su vida. El éxito en la escuela comienza involucrando a los padres en el proceso de aprendizaje. El apoyo y expectativas claras determinan la orientación del aprendizaje y ayudan a mejorar las relaciones entre la familia y la escuela. ¿Cuáles son las responsabilidades esenciales de los padres? A continuación citamos las más importantes. 1. Fomentar relaciones de respeto y armonía. El respeto es la base de las relaciones armónicas. Acá entran en juego los planteamientos personales, las ideas, las creencias, los valores que, aunque forjados en el seno familiar, se cargan con las personalidades que nos hacen a todos y por ende a los hijos personas únicas. 2. Ser un buen modelo de comportamiento. Si quieres lograr que tus hijos tengan determinados comportamientos, la mejor forma de enseñarlos es que tú mismo los manifiestes. El ejemplo siempre es mejor maestro que las palabras, y una acción habla por sí sola sobre los valores que se han cultivado. Sé el tipo de persona que quieres que tus hijos sean cuando lleguen a la edad adulta. 3. Establecer límites y ser consistentes en la disciplina. Este es, tal vez, uno de los aspectos más complicados para los padres en la actualidad. La disciplina que enseñes durante los primeros años de vida es la materia prima del éxito que conseguirán en el futuro. 4. Proporcionar un hogar seguro y feliz. Tal vez sea una de las responsabilidades más importantes. Los padres deben asegurarse de que los niños se desarrollen en un ambiente sano y estable. Bueno, Josefa, después de haber disfrutado del fragmento de este dramatizado, quisiera retomar la conversación con el tema de hoy, por supuesto, y vengo con una problemática. Está fuerte, pero que es muy decisiva. ¿El desarrollo del lenguaje es responsabilidad de las instituciones escolares o de la familia? Vamos a ver. Hablamos que todo el desarrollo del lenguaje ocurre, el aprendizaje, todo ese proceso de formación y desarrollo del lenguaje, que es mucho más amplio de lo que yo abordé, ocurre en los primeros años de vida. La familia es decisiva. La familia es decisiva porque cuando el niño, fíjense, digamos, no todos los niños asisten a las instituciones escolares. No, el preescolar no es obligatorio. Fíjense, es decisivo, pero no es obligatorio. Entonces, el papel de la familia es decisivo. Es muy importante. Los patrones que ofrezcamos, todos esos aprendizajes dentro del medio familiar, porque incluso hablaba ahorita del nivel informativo.
El niño debe llegar a la escuela y debe saber sus nombres y sus apellidos. Debe saber los nombres y los apellidos de sus padres, cuál es su dirección, dónde vive. Eso se llama nivel informativo. Y eso no lo da la escuela. Eso lo da la familia. Esos primeros aprendizajes ocurren en el seno familiar y de ellos depende todo el desarrollo que el niño pueda tener después. Yo decía que en las instituciones escolares ya lo que se hace es ampliar, reforzar, y que cada año de vida tiene, por supuesto, tiene objetivos dentro de la lengua materna. Pero si yo en mi primera infancia, en el hogar, en mi primera escuela, no tuve esos aprendizajes, ya las instituciones escolares, ¿qué van a hacer? Lo que van es a reeducar lo que el hogar debió haber hecho. Exactamente. Sí. No estoy para nada minimizando el papel de la escuela, porque le decía que en cada año y en cada grado hay objetivos de la lengua materna que no los va a enseñar el hogar. Quizás en un hogar que tenga padres, digamos, muy preocupados, también lo van a enseñar, ¿por qué no? Pero es decisivo el papel de la familia porque es la que da el primer nivel informativo, es la que da el desarrollo en los primeros años de vida, que le dije que en la medida en que el niño comienza a caminar, a gatear, amplía su horizonte, pero todas esas palabras que él adquiere primero tienen que ver con su micromundo. Y cuando llega al tercer año de vida, ya el niño tiene que tener un lenguaje estructurado. Entonces la familia es fundamental, porque incluso en aquellos que van a las instituciones escolares, le hace falta, a las instituciones escolares de la primera infancia, le hace falta, por supuesto, ese reforzamiento dentro del ámbito familiar, porque a veces vamos al círculo infantil a recoger al niño y preguntamos, ¿comió bien? ¿Durmió bien? Y hay que preguntar, ¿qué aprendió? ¿Qué objetivo se está trabajando? ¿Qué debo hacer? Es decir, no es privativo de la institución escolar, ni es privativo de la familia. Es en conjunto. Es en conjunto, pero el papel de la familia es decisivo. Y muy importante. Ahí se dan los primeros aprendizajes y el nivel informativo. Bueno, Josefa, te invito ahora a disfrutar de una de nuestras secciones, La Otra Mirada, y después continuamos hablando del tema. ¿Cómo no? Hoy vamos a tratar el tema de los trastornos del lenguaje. Y es que es relativamente frecuente, como en otras patologías que tratamos, que consulten pues pacientes entre 3 y 4 años porque tienen algunas dificultades en la adquisición del área del lenguaje. Y muchos de esos casos son derivados a las consultas de neuropediatría, sobre todo para hacer un diagnóstico diferencial con otros trastornos del neurodesarrollo, un pelín más graves, como son los trastornos del espectro autista. Lo más importante cuando nos enfrentamos a un paciente con un trastorno del lenguaje, pues es ver un poco la semiología clínica que presenta el paciente. Ver que sus antecedentes obstétricos han sido normales, ver que el desarrollo en otras áreas han sido normales y posteriormente centrarnos en el aspecto del lenguaje propiamente dicho. Dentro de los trastornos del lenguaje podemos encontrarnos fundamentalmente con dos grandes grupos. Uno, los trastornos del lenguaje puramente expresivos, otro, los trastornos del lenguaje puramente comprensivos, y luego tendríamos un tercer grupo en el cual hay una afectación de ambas partes, tanto la parte expresiva como la parte comprensiva, que son generalmente los que van a tener una mayor relevancia o una mayor probabilidad de tener algún trastorno neurológico más importante. Los más frecuentes por los cuales consultan, los trastornos expresivos. En el caso de que el niño sea neurológicamente normal y su problema simplemente sea de expresión del lenguaje, nos fijaremos en que la parte no verbal del lenguaje esté bien desarrollada. Es decir, un niño que no habla bien pero tiene mucha intención comunicativa,
es un niño que probablemente desarrollará un lenguaje tarde o temprano de una manera adecuada, sobre todo si a nivel comprensivo está bien y, lo que os digo, tiene mucha intención comunicativa, aunque utilice su propia jerga, es decir, hace su propio vocabulario y aunque no se le entiende nada, él trata de decirlo. Si encima está respetada la parte social, es decir, es un niño que a nivel social está bien, que su juego es normal y que tiene un patrón de conducta normal, prácticamente no debemos de preocuparnos nunca. ¿Qué tendremos que hacer en este tipo de pacientes? Pues bueno, les recomendaremos que hagan logopedia. Y en la mayoría de los casos, a medida que el niño pues va creciendo, pues adquirirá el lenguaje sin mayor tipo de relevancia. Con lo cual, resumiendo, problema del lenguaje puramente expresivo, sin afectación comprensiva, sin afectación a nivel social, es decir, niños que en la guardería se relacionan perfectamente o en las primeras etapas de infantil en el colegio, que tienen un juego completamente normal y que su conducta es normal, no debemos de preocuparnos prácticamente nunca. Es más, incluso no sería necesario ni siquiera una evaluación por un neuropediatra. Quizás simplemente consultaremos con el orientador del centro o con una logopeda para realizar la terapia logopédica oportuna y esperar un poco a la evolución. Bueno, Josefa, y en nuestro tercer momento de entrevista, ya casi concluyendo, quisieras que nos dieras las recomendaciones generales sobre el tema. Bueno, en primer lugar, que la familia tenga presente su papel educativo en el desarrollo del lenguaje de sus hijos para propiciar que sus aprendizajes sean los más correctos. Y hablo del papel educativo y cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje tiene varias funciones. Hay función informativa, la función educativa, la función reguladora y la función afectiva. Entonces, la función educativa está ahí. Está ahí, lo único que la familia tiene que potenciarla. Tiene que potenciarla para que sus hijos, para saber, ya que su hijo puede aprender mejor en la medida en que tenga un mejor desarrollo del lenguaje. Ofrecerle al niño la información de su medio, de su mundo. Hoy es frecuente encontrar un niño de 6 años y 7 años que no conoce sus apellidos, que no conoce los nombres completos de sus padres, que no sabe su dirección. Ese es un nivel informativo que lo ofrece el hogar. Leerle a sus hijos, hablarle a sus hijos, ofrecerle información, corregir todas las pronunciaciones pero además, cuando tengo dudas, cuando pienso que este lenguaje no está correctamente estructurado, asistir donde está un especialista. Esas son funciones de la familia. En las instituciones escolares y los especialistas vamos a acompañar siempre todo el desarrollo del lenguaje de los niños, pero nos hace falta la concientización de la familia, porque solamente la institución tampoco puede hacerla. Hay que ver cuando un niño no tiene el lenguaje desarrollado, cuando tiene retrasos en el lenguaje, cuando tiene trastornos de pronunciación complejos. Hace falta que la familia también colabore con los ejercicios, colabore con las orientaciones que dé el especialista, porque quizás el especialista lo ve 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero en la familia está casi todo el tiempo. Bueno, pienso que en estos 2 programas se han esclarecido muchos temas importantes sobre el aprendizaje y sobre el retraso en el lenguaje. Bueno, el lenguaje tiene tela por donde cortar y podíamos estar haciendo 10, 20 programas sobre el lenguaje porque es muy amplio y el papel que ocupa en la vida del ser humano. Fíjate que a veces yo digo, el lenguaje retrata al ser humano. Por tanto, juega un papel fundamental. Podríamos estar haciendo muchos programas, pero bueno, en esto se han dicho las cosas fundamentales sobre la formación y desarrollo y el papel
en su aprendizaje. Yo pienso que la familia reflexione, reaccione y potencie ese lenguaje. Y además, si todavía no ha reaccionado y me escucha, hágalo en bien de sus hijos, en bien de todos aquellos que ellos puedan aprender. Porque es difícil para un niño que no tiene un lenguaje desarrollado y llega a la etapa de la construcción textual y no puede hacer un párrafo. Porque realmente no posee un vocabulario que se lo permita. Y nos estamos encontrando niños de tercer grado, segundo grado, cuarto grado, que le cuesta trabajo la construcción textual porque no han tenido un lenguaje correctamente estructurado, no han tenido un desarrollo del vocabulario. Y esto es lo que te permite construir textualmente, porque sé, porque puedo narrar, porque tengo recursos verbales para expresarme de forma escrita y de forma oral. Bueno, agradecerle su presencia en nuestro espacio y todos los aspectos importantes que ha dado para la familia. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y tenernos presentes. Y usted regrese dentro de 7 días. Aquí lo estaremos esperando con un tema para reflexionar en familia. Porque recuerde que tu mirada puede transformar la realidad de muchas personas.